La propuesta por la política fue ganada por la propuesta de la guerra. Y yo creo que es esta propuesta de la guerra la que está siendo cambiada por estas políticas que ocurren más allá de la política. Creo que la política más allá de la política es una apuesta para reemplazar el antagonismo, o sea, la enemistad, o sea, la guerra, o sea, la biopolítica de la aniquilación, y es una biopolítica de la aniquilación que ni siquiera reconoce que está aniquilando, sino que propone que está asimilando, por una política en la que las otras formas de ser, que no son necesariamente para tener, que no ocurren a través de apropiaciones, sino de habitaciones y ocupaciones, puedan ser. Y puedan ser adversarios, legítimos adversarios. Esto es lo que yo veo está ocurriendo desde, arbitrariamente, le voy a poner fecha, el año 2000, y que ocupó espacios que se han llamado el giro a la izquierda de América Latina, ilustrados fundamentalmente por lo ocurrido en Bolivia, la elección de Evo Morales, luego la elección de Correa y antes la elección de la presidenta en Chile. Obviamente esto ha ocurrido en esos primeros 5 o 6 años, hay un reacomodo y yo creo que este reacomodo de las fuerzas es también una respuesta al avance de esta política antiantagonista, pro-adversarialista, una política en contra de la guerra y por la política una política que acepte otras maneras de ser y que por lo tanto pluralice la política más allá de la incorporación en la política hegemónica de los cuerpos diferentes y que más bien acepte otro tipo de actores y al aceptar otro tipo de actores sino pluralice lo que entendemos como la política. Yo quiero presentar 2 ideas acá. Una es la cuestión de 2 significados de la palabra política. No son exhaustivos, no agotan la posibilidad de múltiples interpretaciones del término política o lo político. No sé todavía, voy a pensar en lo que propuso Marisol, a ver si me compro su argumento o no. Pero son 2 distintas y son 2 que a mí me parece que han venido quedando en el tapete de la discusión pública en los últimos años. Por un lado está la tradicional forma de comprender lo político o la política como arte de gobernar, es decir, como arte de controlar territorios, de manejar poblaciones para un fin, para otro fin, en fin, pero siempre como arte de gobierno, es decir, la manera como estructurar acuerpamientos humanos gobernables para que algunos monopolizaran la decisión sobre el asunto que a todos compete y instauraran procedimientos para que las cosas se realizaran de uno o de otro modo. Y esa fue, si ustedes me lo permiten haciendo una especie como de pasada rapidísima, la historia del siglo XX. ¿Sí? Tuvimos una competencia sobre modos de gobierno susceptibles de que nosotros quisiéramos y ambos estilos de gobierno nos convocaban a adherirnos políticamente como soportes de una u otra forma de mando, pero de mando así, de mando monopolizado, ¿sí? de expropiación de la posibilidad de establecer los términos adecuados dentro de los cuales convivir. Eso, que es una forma de política, nos podemos acercar de bastantes maneras. O sea, si quieren, digamos, un acercamiento más histórico, no sé, podemos estudiar las maneras en las que se ha armado
la delegación de la capacidad social de intervenir en sus asuntos comunes a partir de la era liberal. Si quieren un acercamiento más formal, podemos hacer una especie de recuento de las transformaciones legales y de la manera en la que se establecen finalmente las preguntas básicas de lo político. Y voy a decirlas de manera muy abstracta. ¿Quién tiene derecho a qué, dónde y cómo? Así de general, pero si ustedes se fijan, la cuestión de lo político casi siempre está planteándose establecer y acotar y desplazar lo que había y reorganizar el modo como se va a decidir algo en algún lugar y estableciendo un quién y fijando un procedimiento. Es decir, esa política como arte de gobierno, que es, bueno, es ocupación y materia de una disciplina muy prestigiosa en la academia, digamos, dominante, creo que se ha mostrado incapaz de dar cuenta de cosas que han emergido una vez más, es decir, son nuevas y son viejas, son reactualizaciones de acciones que pasaron antes, pero que han vuelto a pasar a partir del año 2000, que es esos momentos en los cuales colectivos humanos generalmente excluidos e invisibilizados, indígenas y mujeres sobre todo, pero también algunos otros, pobladores periurbanos que son una especie de anfibio, de híbrido, de liberalismo, que trabajan a veces, que migran a veces, que ya no son comunarios, pero que a veces venden discos pirata, luego, no sé, en fin, a veces incluso entran y un rato son guardias de seguridad, o su pariente lo es y sale también, en fin. Esta cantidad de poblaciones que es muy difícil precisar, a mí me gusta recuperar, y es una generalidad también, pero sirve. La palabra que se decía en Cochabamba en el año 2000 era gente. Esta es gente. Y bueno, es que eso éramos gente, que nos movilizábamos en aquellos momentos. Y después había utilidad de hacer distinciones y de ir entendiendo un poco más. Pero era una cuestión de verse como personas. Y estas personas, ¿qué hicieron en muchos lugares de América del Sur? A partir más o menos del año 2000, renovando, reactualizando viejas energías y viejos anhelos que otras generaciones también nos heredaron y también dejaron en la mesa. Disputaron ese monopolio a la decisión pública. Es decir, no solamente vinieron a pedir al Estado que no hiciera tal o cual, sino que dijeron, ¿y por qué decidiste así? Y esa cuestión marca una inversión con esa otra forma de lo político y pone tendencialmente y con grandes dificultades en el tapete otra forma de lo político que es, bueno, la que a mí me interesa más escudriñar y la que, bueno, ojalá acá en Colombia podamos tener chance de platicar con otros compañeros y compañeras, que es la manera y las distintas maneras en las que desde lo local se ha planteado la posibilidad de regular autónomamente la convivencia, estableciendo límites, marcando pautas, es decir, la política como arte como capacidad más bien de autorregulación de aquello que sea común.